Con 44 años y 57,000 pesos de deuda, Irene aprendió que hay una manera de hundirse que no hace ruido. No es como en las películas, donde la gente llora en el piso o le grita a alguien o pide ayuda en voz alta. Es mucho más silenciosa que eso. Es seguir llegando al trabajo a la misma hora de siempre. Es seguir contestando el teléfono con la misma voz de siempre. Es seguir preguntándole a tu compañera cómo está su mamá y acordándote de lo que te dijo la semana pasada, como si dentro de ti no hubiera un número que crece solo cada mes, un número que tiene nombre de banco y que te llama a veces entre semana a las 11 de la mañana con un número que ya aprendiste a no contestar. Irene había aprendido a vivir con esa deuda como se aprende a vivir con un dolor crónico. No se va, pero uno aprende a moverse alrededor de él, a no tocarlo, a no mirarlo directo, a hablar de otras cosas cuando alguien pregunta ¿cómo estás? Porque ¿cómo estás? Es una pregunta que en México casi nunca espera una respuesta verdadera y eso, en ese periodo de la vida de Irene, era un alivio enorme. Nadie en su trabajo sabía lo de la deuda, nadie en su familia tampoco, excepto su hermana Rocío, que vivía en Monterrey, y que lo sabía porque Irene le había llamado llorando una sola vez, un domingo a la medianoche, y que desde entonces no volvió a preguntar, porque Irene le había pedido que no preguntara. Lo que nadie sabía, ni Rocío, era que Irene llevaba guardada en un lugar muy específico de su casa una cosa que parecía no tener nada que ver con la deuda. Una cosa que había comprado mucho antes de que empezara todo el problema, cuando todavía creía que el futuro iba a ser diferente a lo que resultó. Una cosa que en los peores momentos sacaba y ponía sobre la mesa de la cocina sin abrirla y que volvía a guardar sin haber hecho nada con ella. Esa cosa fue lo que al final lo cambió todo. Pero hay algo que necesitas saber antes de entender cómo Irene salió. Hay algo que hacen en silencio las mujeres que logran salir de las deudas sin que nadie se entere del proceso. Algo que no es un truco ni una fórmula mágica. Algo que tiene que ver con la psicología, con el modo en que la mente de una mujer funciona cuando está debajo del agua y decide, sin decírselo a nadie, que va a salir. Eso es lo que te cuento hoy. Irene Castillo llevaba 16 años trabajando como balconista en una ferretería mediana en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. No era el trabajo que había imaginado de joven, pero era un trabajo donde Irene era buena, verdaderamente buena. Y eso con los años se había vuelto más importante que lo que hubiera imaginado. Conocía cada producto del local. Sabía qué tornillo servía para qué superficie, qué sellador aguantaba la humedad y cuál no. ¿Qué herramienta necesitaba realmente el cliente y cuál le estaban queriendo vender en el otro local de la esquina, solo porque era más cara? Los clientes de años preguntaban por ella cuando llegaban y no la veían, porque Irene no les vendía lo que necesitaba vender. Les vendía lo que ellos necesitaban comprar. Y esa diferencia, en una ferretería de barrio, vale más que cualquier anuncio. Llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, 6 días a la semana. El domingo descansaba y ese descanso lo usaba para lavar, planchar, hacer el mandado de la semana, visitar a su mamá en la colonia Tepito, donde vivía con su cuñada, y preparar lo que necesitaba para los siguientes 6 días. No había mucho espacio en su semana para otra cosa. Irene había aprendido a no mirar ese espacio vacío demasiado seguido, porque cuando lo miraba se ponía triste, y la tristeza le costaba energía que no podía gastar. El detalle de Irene que una no olvidaba si alguna vez lo notaba era el olor a WD-40 que traía siempre en las manos, incluso los domingos. Era el lubricante más usado en la ferretería y Irene lo manejaba tanto durante la semana que se le había metido en los pliegues de los dedos de manera permanente. Un olor metálico y limpio que ella ya no percibía, pero que estaba ahí. Ese olor era la firma invisible de 16 años de trabajo honesto en un local que olía a madera y a metal y a pintura seca, y que Irene conocía mejor que su propio departamento. Vivía sola, un departamento pequeño de renta en la misma colonia Narvarte, cerca del trabajo. Porque caminar era más barato que el camión, Irene sabía desde hace muchos años que el dinero se cuida en los detalles pequeños. Pagaba 4,500 pesos al mes de renta y su sueldo era de 6,800 quincenales.
Con ese dinero y esa renta y los gastos de vivir sola, los márgenes eran estrechos. Siempre lo habían sido. Y fue exactamente la estrechez de esos márgenes lo que la había llevado, hace 5 años, a tomar la decisión que abrió el hoyo donde terminó cayendo. En el cajón de la mesita de la entrada de su departamento, el cajón que uno ve primero al entrar y que en la mayoría de las casas tiene llaves sueltas y pilas viejas y recibos que no se sabe si tirar o guardar, Irene tenía una cosa diferente. Un sobre de papel manila grande, cerrado con un clip metálico, y adentro del sobre había un folleto doblado a la mitad. Era el folleto de un taller de bisutería que había tomado hacía 6 años, antes de la deuda, cuando todavía creía que iba a tener tiempo y cabeza para convertir ese hobby en algo más. El folleto tenía anotaciones suyas en los márgenes, diseños dibujados a lápiz, precios de materiales que había investigado en esa época. Y en la última página, con letra pequeña y apretada, un cálculo que Irene había hecho de cuánto podría ganar al mes si vendía sus propias piezas en el tianguis del Parque Hundido los domingos. El número que había escrito al final de ese cálculo era 4,000 pesos al mes. 4,000 pesos que cambiarían por completo lo que alcanzaba y lo que no alcanzaba en su vida. Ese folleto llevaba 6 años en ese cajón, cerrado con su clip, sin que nadie lo hubiera tocado más que Irene. Y Irene solo lo tocaba cuando la deuda se ponía más pesada que de costumbre y necesitaba recordar que alguna vez había creído que había otra manera de vivir. 5 años antes, Irene había pedido un crédito personal, no por capricho, por necesidad real, concreta, sin alternativa visible en ese momento. Su mamá necesitaba una operación de cataratas que no cubría el seguro popular porque había lista de espera y el médico que podía operarla antes tenía consultorio particular y cobraba 22,000 pesos por ojo. Por los 2 ojos, 44,000 pesos. Irene no los tenía, no los podía juntar a tiempo y su mamá estaba perdiendo la vista. Pidió el crédito, le aprobaron 40,000 pesos con una tasa que la señorita del banco le explicó rápido, con palabras que sonaban razonables, y que Irene firmó porque su mamá se estaba quedando ciega y en ese momento uno no se detiene a calcular con calma. Las mensualidades eran de 1,800 pesos. La operación salió bien. Su mamá recuperó la vista. Y durante los primeros meses, Irene pagaba puntual y sentía que tenía el control de la situación. 1,800 pesos al mes era ajustado pero manejable. Lo que no había calculado, porque nadie le había explicado lo que eso significaba en pesos reales a lo largo del tiempo, fue el impacto real de esa tasa de interés. A los 8 meses de pagar puntualmente, revisó su estado de cuenta y descubrió que de los 12,800 pesos que había pagado hasta ese momento, solo 4,300 habían ido a reducir su deuda. El resto había sido intereses. La deuda seguía siendo de casi 37,000 pesos, aunque ella había estado pagando religiosamente cada mes. Fue como descubrir que estaba cargando agua en una jarra rota. Ponía con una mano y se salía con la otra, y el nivel nunca subía. Y luego vino lo que lo empeoró todo. Un mes de enfermedad, con gastos de médico y medicamentos que no había presupuestado, la obligó a no pagar la mensualidad del crédito ese mes. El siguiente mes, los intereses moratorios se habían sumado. La mensualidad era ahora de 2,150 pesos. Irene la pagó, pero para pagarla tuvo que dejar de pagar otra cosa, y esa otra cosa generó su propio cargo por atraso, y así comenzó una cadena que tardó 2 años en pararse y que cuando por fin se paró, la deuda total que Irene tenía con ese banco y con la tarjeta que había sacado para cubrir lo que el crédito ya no alcanzaba era de 57,000 pesos. 57,000 pesos, con su sueldo de 6,800 quincenales. La noche que hizo esa suma, Irene fue al cajón de la mesita de la entrada. Sacó el sobre de papel manila, lo puso sobre la mesa de la cocina. No lo abrió, solo lo puso ahí y se quedó mirándolo con las 2 manos planas sobre la mesa, como si necesitara sentir la superficie firme de algo debajo de ella. Y luego lo recogió, lo metió al cajón y fue a dormir. Eso, el sobre puesto sobre la mesa y recogido sin abrirse,
Se repitió muchas noches durante los años que vinieron, muchas noches de muchos meses donde Irene todavía no sabía cómo salir, pero tampoco podía soltar del todo la idea de que había una salida. Esa imagen vuelve al final. No la pierdas. 2 años después del comienzo de la deuda, Irene fue al médico de cabecera de la clínica del seguro por un dolor de cabeza que llevaba semanas sin irse. El médico le dijo que estaba bien físicamente, que el dolor de cabeza era tensión, que necesitaba dormir más y preocuparse menos. Irene salió del consultorio pensando que más fácil le sería al doctor decirle que respirara bajo el agua. En la sala de espera de la clínica, mientras esperaba que le sellaran su hoja de cita, había una señora mayor sentada a su lado. Tendría como 75 años. Tenía el cabello completamente blanco, peinado con cuidado, y llevaba un rebozo azul marino doblado sobre las rodillas, aunque adentro de la clínica no hacía frío. Tenía en las manos un rosario de cuentas café oscuro que pasaba entre sus dedos sin que ella lo mirara, como hacen las manos que rezan solas mientras la mente está en otra parte. Irene no le habló. Fue la señora quien, sin preámbulo de ningún tipo, le preguntó si estaba esperando a alguien o si venía por ella. Irene dijo que venía por ella, que ya había salido, que solo esperaba un papel. La señora asintió. Y luego, mirando hacia el pasillo de la clínica sin mirar a Irene, preguntó algo que ninguna desconocida le había preguntado nunca en ese tono. ¿Cómo viene cargando lo que carga? Irene no supo si la señora lo decía por la bolsa que traía en el hombro o por otra cosa. Pero algo en ese tono, algo en la calma con que fue dicho, hizo que Irene dijera la verdad sin pensarlo. Pesado. La señora no dijo lo siento, no dijo qué le pasó, no dijo nada que la mayoría de la gente dice cuando escucha que algo va mal. Se quedó callada un momento, pasando el rosario entre los dedos, y luego dijo: «Las deudas se cargan de una sola manera sin que te destruyan, callada hacia afuera, con un plan adentro». Silencio. El silencio protege el proceso. El que menos sabe, menos opina. Y las opiniones de la gente que no está en tu hoyo no te ayudan a salir. Irene no dijo nada. Tenía algo apretado en la garganta que no era llanto todavía, pero que estaba muy cerca. La señora recogió su rebozo azul, se puso de pie con el cuidado tranquilo de los cuerpos que ya saben sus límites, y antes de irse dijo la última cosa, con la misma voz quieta de todo: «El silencio no es rendirse, es trabajar sin testigos». Y se fue por el pasillo de la clínica sin voltear. Irene se quedó sentada. El papel que esperaba ya había llegado hace unos minutos. No lo había notado. Lo tomó, lo dobló, lo metió en su bolsa, y salió a la calle con esa frase metida en algún lugar del pecho donde las cosas verdaderas se plantan solas. El silencio no es rendirse, es trabajar sin testigos. Esa noche, Irene llegó a su departamento, puso su bolsa sobre la silla de siempre, fue al cajón de la mesita de la entrada, sacó el sobre de papel manila y lo llevó a la cocina. Lo puso sobre la mesa. Esta vez sí lo abrió. Sacó el folleto de bisutería. Lo abrió en la última página, donde estaba el cálculo de los 4,000 pesos al mes. Lo leyó, y en lugar de doblarlo y guardarlo de vuelta, lo dejó abierto sobre la mesa, se sentó frente a él y empezó a pensar con una calma que no había tenido en 2 años. Y de esa noche, y de las semanas que vinieron después, emergieron 4 entendimientos que cambiaron todo lo que vino después. El primero fue el más difícil, porque iba en contra de todo lo que Irene había aprendido sobre las deudas desde que tenía uso de razón. Desde que era chica, su mamá y todo el mundo a su alrededor hablaban de las deudas como de una vergüenza, como de algo que una tiene que esconder, callar, negar, porque hablar de ellas era admitir que algo había fallado. Irene había cargado esa vergüenza como una segunda deuda encima de la primera, una deuda emocional que gastaba su energía sin que ella lo notara. Lo que entendió esa noche, con las palabras de la señora del rebozo azul todavía frescas, fue que el silencio no tenía que ser vergüenza. Podía ser estrategia. Eran 2 silencios completamente diferentes. El silencio de la vergüenza paraliza. El silencio de la estrategia protege.
Y la diferencia entre los dos no estaba en lo que una dice hacia afuera, estaba en lo que una hace hacia adentro. Callada hacia afuera, con un plan adentro. Eso era lo que hacían las mujeres que salían sin que nadie supiera el proceso. El segundo entendimiento llegó cuando Irene tomó una hoja en blanco y escribió por primera vez, en números concretos, la deuda completa. No de manera vaga, no como 50 y tantos mil pesos, sino el número exacto, 57.340 pesos, incluyendo los intereses del mes en curso. Llevaba 2 años evitando ver ese número completo porque el número completo asustaba más que el número aproximado. Pero esa noche entendió que el número que una no mira sigue creciendo aunque una no lo mire, y que verlo, nombrarlo, escribirlo, era el único primer paso que existía. El miedo al número no reduce el número, solo lo deja crecer en la oscuridad, como crecen las cosas a las que no les da el sol. Cuando Irene escribió 57.340 pesos en una hoja, el número no se hizo más chico, pero sí se hizo real. Y lo real, aunque asuste, siempre es más manejable que lo imaginado. El tercero fue el entendimiento que resuelve el loop de esta historia, y es el que tiene que ver con lo que Irene había guardado en ese cajón durante 6 años sin saber que era exactamente la respuesta que estaba buscando. Las mujeres que salen de las deudas en silencio no salen solo apretando el gasto, salen abriendo una segunda llave. El gasto apretado sola es insuficiente cuando la deuda ya tiene su propio impulso, sus propios intereses que crecen solos. Lo que de verdad cambia el balance no es solo gastar menos, es también generar algo más, por pequeño que sea, que vaya directamente al capital de la deuda sin pasar por ninguna otra cosa. Y ese algo más, en el caso de Irene, llevaba 6 años esperando en un sobre de papel manila dentro de un cajón. El folleto de bisutería, los domingos libres, el tianguis del Parque Hundido, los 4,000 pesos al mes que había calculado cuando todavía creía que su vida podía ser diferente. No era lo que iba a resolver todo de un golpe, pero era la segunda llave, y sin la segunda llave, el proceso iba a durar el doble. El cuarto entendimiento fue el más tranquilo de todos, porque fue el que le devolvió algo que la deuda le había robado sin que ella lo nombrara. La sensación de que el tiempo trabajaba para ella y no en su contra. Irene había estado viviendo esos 2 años con la sensación de que cada día que pasaba era un día que el problema crecía. Y era verdad, mientras los intereses seguían acumulándose y ella no tenía un plan. Pero la noche en que escribió el número exacto y abrió el folleto de bisutería, la sensación cambió. Porque Irene entendió que con un plan concreto, con una cantidad fija abonada cada mes al capital y con el ingreso adicional de los domingos, el tiempo dejaba de ser el enemigo. Se convertía en el instrumento. Cada domingo trabajado era un abono. Cada mes que pasaba, con el plan en marcha, era un mes menos de deuda. El tiempo era el mismo. Lo que había cambiado era el sentido en que corría. El primer domingo que Irene puso su mesa en el tianguis del Parque Hundido fue un domingo frío de noviembre, 7 semanas después de la noche del folleto abierto sobre la mesa de la cocina. Llevaba 2 semanas preparando piezas en las tardes, después de cenar, con los materiales que había comprado con 700 pesos que había separado de la quincena para eso. Aretes, pulseras, collares simples con piedras de colores que sabía que gustaban porque los había visto gustar años atrás cuando todavía soñaba con esto. Ese primer domingo vendió 950 pesos, no los 4,000 del cálculo, 950. Irene los contó 3 veces en el camión de regreso a su casa, sentada con la bolsita de la caja en las manos, y cuando los contó por tercera vez, sonrió de una manera que no recordaba haber sonreído en mucho tiempo. No porque 950 pesos resolvieran nada, sino porque eran suyos de una manera diferente a como era suyo su sueldo. Eran el resultado directo de algo que ella había hecho con sus propias manos en sus propios ratos libres. Y eso tenía un peso que los 6.800 quincenales de la ferretería, con todo su valor, no tenían. Esos 950 pesos fueron directamente a la deuda, no a la mensualidad mínima, al capital, al número real.
El segundo domingo vendió 1.200 pesos, el tercero 800, porque llovió y había poca gente. Pero siguió. El cuarto domingo fue con más variedad de piezas, porque ya había aprendido que se vendía más, y cerró en 1.500 pesos. A los 3 meses de domingos, Irene había abonado 4.800 pesos directamente al capital de su deuda, además de las mensualidades regulares. La deuda era ahora de 49.700 pesos. Todavía era mucho, pero era la primera vez en más de 2 años que el número había bajado de verdad, no de manera cosmética, sino de manera concreta, visible, medible. Irene lo anotó en la misma hoja donde había escrito el número original, y la sensación de tachar 57.340 pesos y escribir 49.700 pesos fue una de las sensaciones más silenciosamente poderosas que había tenido en su vida adulta. No se la contó a nadie, no publicó nada en ningún lado, no le dijo nada a su hermana Rocío en Monterrey. Pero esa noche durmió de manera diferente, más abajo, más despacio, como quien suelta algo que había estado cargando con los hombros levantados durante demasiado tiempo. 9 meses después, la deuda era de 27.000 pesos. 1 año y 4 meses después del primer domingo en el tianguis, Irene hizo el último abono. El número en la hoja fue tachado por completo. Escribió abajo, con la misma pluma, una sola palabra: 0. Nadie en la ferretería lo supo. Nadie en su familia, excepto Rocío, que recibió un mensaje de Irene ese domingo por la tarde que decía solo: ya salí. Rocío la llamó de inmediato llorando. Irene no lloró. Estaba demasiado cansada y demasiado tranquila para llorar. Solo dijo que sí, que ya había salido y que le contaría cuando la fuera a ver. Un domingo de marzo, más de 1 año después del último abono, Irene estaba en su mesa del tianguis del Parque Hundido, acomodando las piezas nuevas de la semana, cuando llegó a su mesa una mujer de como 40 años con una niña pequeña de la mano. La mujer miró las piezas sin tocarlas, con esa mirada de quien está en un tianguis, pero no está pensando en el tianguis. Una mirada que Irene reconoció de inmediato porque era la misma que ella había tenido durante 2 años. La mirada de quien está en un lugar pero tiene la cabeza en un número. La mujer se llamaba Lorena. Lo supo porque la niña la llamó por su nombre para preguntarle si podían comprar un arrete de mariposa que había visto en la mesa de junto. Lorena le dijo que ahorita no, mi amor, con esa voz amable, pero tirante de las mamás que están tratando de no gastar lo que no tienen mientras la niña todavía no sabe que no se puede. Irene le preguntó a la niña cuál arrete le había gustado. La niña señaló uno. Irene lo tomó y se lo dio sin cobrar nada. Lorena quiso rechazarlo. Irene dijo que no, que era un domingo de regalo, que lo aceptara. Lorena lo aceptó con una cara de esas que una hace cuando alguien es amable en un momento en que la amabilidad cuesta un poco más de lo normal resistir. Y algo en esa cara hizo que Irene dijera, sin haberlo planeado: ¿trae algo pesado hoy? Lorena la miró, no dijo nada por un momento, y luego asintió despacio una sola vez. Irene no le preguntó qué era, le dijo algo diferente: yo también lo traía, 2 años. Nadie lo supo hasta que ya había salido. Lorena la miró con una atención que antes no tenía. Irene fue a su bolsa, sacó el sobre de papel manila. Ya no tenía el folleto de bisutería adentro. Lo había sacado hace meses y lo había puesto en su mesa de trabajo, donde guardaba los materiales, porque ya no era un sueño guardado. Era su realidad de los domingos. Adentro del sobre había ahora otra cosa. La hoja donde había escrito 57.340 pesos con la tachadura encima y la palabra 0 abajo. Y junto a ella, otra hoja más nueva con los 4 entendimientos que había escrito la noche del folleto abierto sobre la mesa de la cocina. Sacó esa segunda hoja, la dobló, se la dio a Lorena. Lorena la tomó, la abrió, la leyó despacio, con la niña pegada a su costado, mirando los aretes de mariposa en la mesa. Y Irene le dijo, con esa voz directa y sin adorno de quien habla desde adentro de algo que vivió: el silencio no es rendirse, es trabajar sin testigos. Nadie necesita saber el proceso, solo tú. Lorena levantó la vista de la hoja. Tenía los ojos brillosos pero no lloraba.
Era el brillo de alguien que acaba de escuchar algo que le da permiso de algo que necesitaba permiso para hacer. Irene le dijo lo último, lo que nadie le había dicho a ella antes de la señora del rebozo azul. Empieza por escribir el número exacto, el número real, esta noche, y no lo guardes. Ponlo en un lugar donde lo puedas ver. El sobre de papel manila quedó sobre la mesa de Irene, abierto, ya sin el folleto que había guardado durante 6 años, ya sin la hoja que acababa de dar, con la tachadura y el 0 todavía adentro, que era todo lo que necesitaba seguir guardando de ese capítulo. La niña acariciaba el arrete de mariposa que le habían dado. El sol de marzo en el parque hundido era de esos que calientan sin quemar. Y Lorena dobló la hoja con cuidado, la metió en su bolsa, tomó a su hija de la mano y siguió su camino entre los puestos del tianguis. Irene la vio alejarse y luego tomó el sobre de papel manila, lo cerró sin clip, lo metió de regreso a su bolsa y siguió acomodando las piezas de su mesa para el resto del domingo. Irene no le contó a casi nadie cómo salió, no porque se avergonzara del proceso, sino porque entendió, desde la noche de la señora del rebozo azul en la sala de espera de la clínica, que el proceso de salir de una deuda es uno de los pocos procesos en la vida que funciona mejor en silencio. Que las opiniones de quienes no están en el hoyo, aunque vengan de personas que te quieren, muchas veces pesan más que ayudan. Que la energía que una gasta explicando y defendiendo y consolando a quienes se preocupan por ella es energía que necesita para trabajar. Callada hacia afuera, con un plan adentro. Eso fue todo. Eso es lo que hacen las mujeres que salen. Y tú, que me estás escuchando hoy, ¿qué número tienes guardado en algún cajón de tu casa, escrito en algún papel que no quieres ver completo? ¿Cuánto tiempo llevas cargando algo que nadie más ve, con esa sensación de fondo que no se va aunque finjas que se fue? ¿Hay algún sobre de papel manila en tu vida, metafórico o real, que tiene adentro algo que todavía podrías hacer, pero que llevas años sin abrir? No te estoy diciendo que cuentes tu deuda en voz alta. No es necesario. Lo que sí te digo es que la escribas tú, para ti, esta noche, el número exacto, real, completo. Porque el número que una no nombra sigue creciendo en la oscuridad, y el que uno nombra, aunque duela nombrarlo, por fin puede empezar a moverse. Comenta aquí abajo, di aún, y cuéntame qué vas a hacer hoy, solo por ti. No tiene que ser grande, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser un paso, en silencio si quieres, pero un paso. Yo quiero leer cada comentario. Y si hay una mujer en tu vida que está cargando algo pesado sin decírselo a nadie, mándale este video hoy. A tu hermana, a tu amiga, a la compañera que siempre llega al trabajo con la misma voz de siempre y que tú sabes, en algún lugar, que tiene algo pesado que carga sola. A veces lo más poderoso que podemos darle a alguien no es la solución. Es hacerle saber que se puede salir sin que nadie lo sepa, que el silencio puede ser fuerza y no vergüenza. Si esta historia llegó a algún lugar tuyo que necesitaba ser tocado, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias de mujeres reales, de mujeres que salieron de lugares difíciles de maneras que nadie contó en las noticias porque no eran espectaculares, eran silenciosas, eran firmes. Eran de todos los días, una quincena a la vez, un domingo a la vez, hasta que el número en la hoja quedó tachado y la palabra al final fue 0. Eso contamos aquí, y me alegra mucho que estés. Cuídate mucho. Con todo mi cariño, hasta la próxima.